Pensamos que conocemos la historia. Creemos que lo que leemos en los libros o vemos en las noticias es la verdad absoluta. Pero detrás de las puertas cerradas de agencias de inteligencia, laboratorios militares y búnkeres secretos, se han llevado a cabo proyectos tan macabros y absurdos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Hoy no hablaremos de teorías de la conspiración. Todo lo que vas a ver en este video ocurrió de verdad. Estos son 10 proyectos escalofriantes y secretos que salieron terriblemente mal y que intentaron ocultarte. 10 en operación Midnight Climax. En plena Guerra Fría, la CIA estaba obsesionada con el control mental. Dentro del infame proyecto MKUltra, existió un subproyecto llamado Midnight Climax. La CIA compró pisos francos en San Francisco y Nueva York y contrató a prostitutas para que llevaran a hombres desprevenidos a estas habitaciones. El objetivo: drogar a estos civiles con dosis masivas de LSD sin su consentimiento y observar su comportamiento a través de espejos falsos. Bebían martinis, tomaban notas y veían cómo vidas enteras se destruían por la psicosis en tiempo real. El proyecto se canceló años después por ser completamente inútil e ilegal, y la CIA destruyó casi todos los documentos en 1973 para que nadie pagara por ello. 9. El núcleo del demonio. Los Álamos. 1946. En un grupo de científicos jugaba literalmente con fuego nuclear. El núcleo del demonio era una esfera de plutonio de 6 kilos destinada a una tercera bomba atómica que nunca se lanzó. El científico Louis Slotin realizaba un experimento peligrosísimo que ellos mismos llamaban hacerle cosquillas al dragón. Consistía en cerrar dos mitades de una cúpula de berilio sobre el núcleo usando un simple destornillador plano. Un día, el destornillador resbaló, a la cúpula se cerró, un destello de luz azul inundó la sala y una ola de calor golpeó a los presentes. Slotin levantó la cúpula rápidamente, salvando a sus compañeros, pero él absorbió una dosis letal de radiación. Murió 9 días después, en una agonía indescriptible. 8. El incidente Sverdlovsk, el Chernóbil biológico. En 1979, en la ciudad soviética de Sverdlovsk, decenas de personas empezaron a morir repentinamente por problemas respiratorios graves. El KGB rápidamente culpó a un lote de carne contaminada en el mercado negro. Sin embargo, la verdad era mucho más oscura. A las afueras de la ciudad existía el Complejo 19, una instalación del Biopreparat soviético donde se fabricaban armas biológicas ilegales. Alguien olvidó poner un filtro crucial en los conductos de ventilación, liberando una nube de esporas de anthrax militar directamente sobre la ciudad. El gobierno ruso ocultó la verdad durante más de una década, dejando morir a sus ciudadanos sin tratamiento adecuado para no admitir que violaban tratados internacionales. 7. Proyecto Starfish Prime, bombardeando el espacio. ¿Qué pasa si detonas una bomba nuclear en el espacio? En 1962, Estados Unidos decidió averiguarlo. Lanzaron un misil a 400 kilómetros de altura sobre el Océano Pacífico, con una ojiva 100 veces más potente que la de Hiroshima. El resultado fue un desastre imprevisto. La explosión creó un pulso electromagnético MP masivo que nadie calculó bien. A miles de kilómetros de distancia, en Hawái, las farolas explotaron, los teléfonos dejaron de funcionar y las alarmas enloquecieron. Peor aún, crearon un cinturón de radiación artificial que frió a un tercio de los satélites en órbita baja. Literalmente, Estados Unidos bombardeó el espacio y rompió su propia tecnología. Seisanhue, el pacto del Escuadrón 731. El Escuadrón 731 fue una unidad militar japonesa durante la Segunda Guerra Mundial que realizó experimentos biológicos en humanos. Experimentos que harían palidecer a las peores películas de terror en disecciones en vivo, pruebas de congelación y exposición a la peste bubónica. Lo macabro no es solo lo que hicieron, sino cómo terminó. Cuando Japón se rindió, el gobierno de los Estados Unidos descubrió estas instalaciones. En lugar de llevar a los científicos a juicio por crímenes contra la humanidad, el general Douglas MacArthur les ofreció inmunidad total. ¿El precio? Que le entregaran en exclusiva todos los datos médicos de esas atrocidades para el programa de armas biológicas estadounidense. La justicia fue vendida a cambio de ciencia macabra. 5 en operación Acoustic Kitty. Relajemos la tensión un momento con una mezcla de crueldad y pura estupidez. En los años 60, la CIA invirtió cerca de $20 millones
en la Operación Gatito Acústico. Su brillante idea fue implantar micrófonos, antenas y baterías dentro de gatos vivos para usarlos como espías móviles contra los soviéticos. Tras años de cirugías y entrenamiento para intentar que los gatos obedecieran comandos de dirección, llegó el día de la primera prueba de campo en Washington, D.C. Soltaron al gato de los $20 millones para espiar a dos hombres en un parque. El gato dio 3 pasos hacia la calle y fue atropellado instantáneamente por un taxi. Proyecto cancelado. Foran el misterio del reactor SL-1 en enero de 1961. El reactor militar SL-1 en Idaho sufrió el primer accidente nuclear fatal en la historia de Estados Unidos. Una explosión de vapor levantó el reactor de 12 toneladas en el aire y mató a los 3 operadores que estaban de guardia. Uno de ellos fue empalado contra el techo por una barra de control. El misterio es por qué ocurrió. Para que el reactor explotara, esa barra tuvo que ser extraída manualmente con una fuerza sobrehumana, rompiendo todos los protocolos. Las investigaciones desclasificadas revelaron fuertes tensiones entre 2 de los operadores por culpa de un triángulo amoroso y una inminente solicitud de divorcio. Hasta el día de hoy, muchos creen que no fue un accidente, sino un asesinato suicidio nuclear. Trean Proyecto Azorian, el mayor robo de la historia. En 1968, el submarino soviético K-129 se hundió misteriosamente en el Pacífico con misiles nucleares y libros de códigos criptográficos. La Unión Soviética nunca lo encontró, pero la CIA-NES estaba a casi 5.0 metros de profundidad. Para robarlo sin que los rusos se dieran cuenta, la CIA se alió con el excéntrico multimillonario Howard Hughes. Construyeron un gigantesco barco minero falso, el Glomar Explorer, con el pretexto de minar nódulos de manganeso del fondo del mar. En realidad, el barco tenía una garra mecánica gigante que bajó hasta el abismo para pescar el submarino. Durante la extracción, el submarino se partió por la mitad y gran parte se perdió en las profundidades, pero la audacia y el encubrimiento de esta operación costó cientos de millones y se mantuvo en secreto durante años en tu Proyecto Artichoke. Antes del MK Ultra existió el Proyecto Artichoke. Su misión oficial, en los documentos desclasificados, responder a la siguiente pregunta: ¿podemos controlar a un individuo hasta el punto en que hará nuestra voluntad contra su propia voluntad y hasta en contra de las leyes fundamentales de la naturaleza, como la autoconservación? En otras palabras, han crear asesinos programados que luego olvidaran lo que habían hecho. Usaron a prisioneros de guerra, desertores y pacientes de hospitales psiquiátricos, sometiéndolos a hipnosis extrema combinada con cócteles letales de morfina y anfetaminas. Nunca se supo el número real de víctimas que dejaron con el cerebro permanentemente dañado. 1. El incidente Vela el destello Phantasm, 22 de septiembre de 1979, el satélite estadounidense Vela 6911, diseñado para detectar explosiones nucleares, captó un inconfundible doble destello en medio de la nada, entre Sudáfrica y la Antártida. Todos los expertos de inteligencia sabían lo que significaba. Alguien acababa de detonar una bomba nuclear en secreto. Las sospechas apuntaban a una prueba conjunta ilegal entre Israel y Sudáfrica. Sin embargo, por razones geopolíticas, el presidente Jimmy Carter ordenó crear un panel de expertos que concluyó, contra toda lógica científica, que el destello fue probablemente un micrometeorito golpeando la lente del satélite. A día de hoy, el incidente Vela sigue siendo uno de los secretos más sucios y mejor guardados de la Guerra Fría. Un evento nuclear que todo el mundo vio, pero que el gobierno decidió borrar de la realidad. La historia oficial está llena de agujeros oscuros, y estos proyectos son la prueba de que, a veces, la realidad supera a la ficción más terrorífica. ¿Cuál de estos casos te ha parecido más perturbador? ¿Crees que hoy en día se están llevando a cabo operaciones similares sin que lo sepamos? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este viaje a los archivos clasificados, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte el próximo video. Y recuerda, no todo lo que brilla en la oscuridad es una estrella. A veces es un núcleo radiactivo. Hasta la próxima.